Hola, vamos a hablar del Spelling List número 31, que es el de esta semana. Se incluyen 16 palabras, que son 16 verbos. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que yo les voy a mostrar la lista de las palabras, lo que significa cada una de ellas, y posteriormente les voy a explicar las reglas gramaticales que se aplican para las palabras de esta semana en cuanto a los verbos en pasado y los verbos con ing, es decir, para convertirlos en gerundio. Cabe destacar que existen varias reglas gramaticales, tanto para el caso de los verbos en pasado como para el caso de los verbos que se les agrega ing. Pero para el caso de las palabras que se están revisando esta semana, son las reglas que vamos a ver en este video. Entonces, comenzamos. Pinned. Pin es la forma original del verbo, significa fijó. Wrapped, el verbo wrap, significa envolvió. Clapped, el verbo original es clap, significa aplaudió. Stopped, el verbo original es stop, significa paró o detuvo. Stayed, stay es el verbo original, significa quedó. Rubbed, el verbo rub, significa frotó. Missed, el verbo original miss, significa extrañó o perdido, pero en este caso, como estamos hablando de un verbo, significa extrañó. Pulled, el verbo original pull, significa jaló o aló. Batted, el verbo original bat, significa batió en el argot del béisbol. Telling, el verbo tell es la forma original, significa diciendo. Hugging, del verbo hug, significa abrazando. Running, del verbo run, significa corriendo. Sitting, del verbo sit, significa sentando. Going, del verbo go, significa yendo. Y swelling, de la forma original del verbo swell, significa hinchando. Ok, entonces vamos a pasar a revisar las reglas. Una de las reglas para lo que son los verbos, convertir los verbos en pasado, añadiendo ed. Fíjense, en esta lista que vimos esta semana, se trata de verbos de una sola sílaba. Fíjense que los verbos pin, wrap, son verbos de una sola sílaba. Luego, el verbo termina en una vocal más una consonante. Fíjense, el verbo pin está una vocal, una consonante, una vocal, una consonante, una vocal, una consonante. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que duplicar la consonante al final y agregar ed. Fíjense que pin se convierte en pinned y clap se convierte en clapped. O sea, se duplicó la P, que es la última consonante, y se agregó ed. En este caso se duplicó la N y se le agregó ed para convertir el verbo en pasado. Si el verbo termina en doble consonante, que es el caso de miss y pull, que están en la lista, solo se agrega ed, no duplicamos la consonante. Si el verbo termina en una vocal más la letra más la consonante y, se agrega solamente ed, que es el caso del verbo stay. Se convierte en stayed, solamente se agregó el ed para convertirlo en un verbo en pasado. En el caso de la regla que se trata esta semana para convertir un verbo a ing o gerundio, es igual, verbos de una sola sílaba. Fíjense que es el caso de hug, run, seek, swell, que están en la lista. Luego son verbos que terminan en una vocal y una consonante. Y pasa exactamente lo mismo
que en el caso anterior duplicamos la consonante y se agrega el ing. Fíjense que aquí en el verbo hug se duplica la consonante g y se agrega ing. En el caso de run se duplica la n y se agrega ing. Igualmente para el caso de sitting se duplica la consonante t y se agrega ing. Por ejemplo, si termina en doble consonante, solamente agregamos ing, que es el caso del verbo sway. Si termina en vocal, solamente agregamos ing, que es el caso del verbo go, que se convierte en going. Cuando llegamos a las oraciones, recordemos que son 3 oraciones simples y 3 combinadas. Las oraciones simples son las que han venido trabajando los niños hasta ahora, y las 3 combinadas quiere decir que en una misma oración se van a incluir 2 palabras de la lista del spelling. Recuerden el tema de las mayúsculas al inicio y el punto al final de cada oración. Y algo muy importante, cuando se utilicen los verbos con ing, deben estar precedidos del verbo be, o sea, del verbo to be en sus formas is, are, am. Por ejemplo, you are running in the park, she is hugging the baby. Fíjense que aquí está el verbo en ing, pero está precedido por la forma del verbo to be. En este caso es are y en este caso es is. Espero que les haya sido de utilidad esta información y nos vemos en un próximo video.